estamos hoy día en una situación un tanto aislada, yo diría, o se está de alguna forma esta primera semana generando ese espacio que es un poco aislado de la realidad del país. Estamos en un ex congreso, estamos en hoteles, ¿cierto? Yo siento la necesidad de que nosotros también salgamos desde ahí. Podamos ir a Ñuble, por ejemplo, podemos sesionar en las distintas regiones y podamos también ir viendo las distintas realidades. Y no ir como cada vez estando más dentro de estar en espacios muy hermosos como el ex Congreso, pero que también de alguna forma no es la realidad en la que trabajan, en el espacio donde trabajan los trabajadores en Chile, o qué sé yo, como que no son cuestiones cotidianas para la mayoría de la gente. Entonces, evidentemente nosotros no podemos ir perdiendo ese vínculo con la realidad. Así que estamos igual haciendo esas gestiones, Sergio, te lo comento, Sí, qué bueno. para poder ir a sesionar a Ñuble en algún momento. No sabemos cuándo, pero estamos viendo ahí alguna posibilidad, así que vamos a hacer la gestión pronta dentro de la convención para que se empiece a analizar y se empiece a concretar esa idea. Nosotros funcionamos las primeras semanas sin normativa, la verdad. Solamente elegimos un presidente, una presidenta y un vicepresidente que de alguna forma nos ordenó un poco las sesiones, la forma en cómo nos fuimos comunicando. Pero no existían esas normas para poder funcionar de una manera como más estructurada también. Entonces ayer se aprobó en términos generales las normas provisorias, porque después tenemos que discutir el reglamento, que el reglamento va a ser en definitiva el instrumento que va a regular todo el funcionamiento de la convención, pero mientras eso no esté construido necesitamos esto. Y dentro de eso están esas 3 comisiones que son sumamente importantes: presupuesto, ética y funcionamiento. Bueno, yo pongo el énfasis, por ejemplo, en base a esas 3, respecto al tema del presupuesto. El presupuesto es algo sumamente importante, tenemos que tener claridad de cuánto hemos gastado, por ejemplo, y cuánto dinero nos queda para poder hacer las distintas gestiones dentro del año. Estábamos hablando de la posibilidad de llevar a la convención a Ñuble, ¿cierto? Eso va a significar algunos recursos que debiesen estar, porque es necesario que se pueda mover la convención. Pero también hemos visto que se han hecho gastos excesivos en estos primeros días. La ceremonia de inicio, que fue el día domingo, de acuerdo a una información pública donde se presentaron facturas, órdenes de compra, costó 450 millones de pesos, que es un montón de plata, digamos, dentro del presupuesto total. De hecho, dentro del presupuesto total está considerado 500 millones de pesos para la participación ciudadana, lo que es irrisorio hacer ese comparativo, ¿cierto? Que en un día se haya gastado casi la totalidad de la participación ciudadana, que es algo tan esencial dentro de la convención. Entonces, esa comisión de presupuesto va a empezar a revisar las distintas licitaciones que ya están hechas y ver también con cuánta plata contamos. Eso es algo sumamente importante, porque el tema del dinero siempre es sensible y también se han levantado como críticas de que nosotros estamos pidiendo dinero como casi que para el bolsillo, y eso yo no lo he escuchado a ningún convencional, la verdad. El comunicado iba en relación directo también al origen de la convención. Lamentablemente se tuvo que llevar a una situación extrema, una situación de caos en el país, para poder que en ese momento el poder constituido, que es el Parlamento, que es el presidente, ¿cierto?, que son los distintos órganos del Estado, tomaran la decisión de cambiar la Constitución y con ello las bases del país. Eso es así, eso es evidente para todos. Y dentro de ese proceso de caos se generaron un montón de vulneraciones, se generaron un montón de infracciones, de delitos también, eso también es evidente, y hay que tener una respuesta y una posición sobre eso. Nuestra posición tiene que ver con que en Chile hay presos políticos respecto a las protestas que se generaron. Los argumentos más simples en corto tiempo tienen que ver con que en el mismo periodo, en la misma situación, los actos de vulneración a los derechos humanos, que también son públicos, digamos, las muertes, las pérdidas oculares, en fin, otro tipo de vulneraciones, no han tenido el mismo nivel no existió el mismo criterio o la misma normativa para abordar esos puntos, que son los puntos, digamos, para mí mucho más sensibles, porque tienen que ver con la vida humana, tienen que ver con los derechos humanos en general,
pero sí para los actos vandálicos, en los cuales en algunos casos sin un juicio, hoy día contamos con personas que están privadas de libertad hace más de un año. Entonces hay un ensañamiento del Estado, digamos del poder, de todos los poderes que tienen incidencia en eso, para generar para criminalizar la protesta. Y desde ahí nosotros necesitábamos como entregar esa solicitud, esa presión también para que se solucionen ese tipo de problemas. Son problemas, digamos, hay familias detrás, hay madres detrás, hay situaciones muy dramáticas también detrás, que no sé si vale la pena decirlo, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con familiares de presos políticos. Evidentemente hay de todos los casos, yo tampoco quiero decir, porque también se caricaturiza que nosotros pensamos que todos son blancas palomas. No, evidentemente tampoco es así, hay un montón de casos, pero lamentablemente como no hubo un debido proceso, caso por caso, llegamos a una situación extrema que después de 1 año y medio necesitemos entregar una solución más directa y más concreta, o busquemos esa solución para todos esos casos que ahí ocurrieron. Entonces, tiene que ver con eso principalmente, tiene que ver con entender dónde venimos, entender también una lógica de que de aquí para adelante ojalá no se generen procesos de violencia para poder generar también las transformaciones sociales que nosotros necesitamos. De todas maneras, no sé si se entiende, Sergio, sí, pero sí lo entiendo, sí. Mucho éxito y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Sergio, y como te dije al principio, me quedo muy a disposición. Quiero, ahora que ya estamos un poco normalizando, sabiendo los horarios de funcionamiento de la convención, voy a ordenarme un poquito más en relación a eso para poder estar mucho más en contacto con los medios y con ustedes, así que cuenten conmigo para otro momento. Perfecto, muy buen día y muchas gracias. Bueno. Vale, gracias, Sergio. Buen día a toda la gente en Ñuble. Ok, César Uribe conversando hoy con nuestro programa Convencional Constituyente.